Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, en esta oportunidad me va a tocar explicar un poco sobre el género vibrio. Y cuando a nuestra mente viene la palabra vibrio, de frente todos pensamos en cólera, ¿cierto? Cólera es una enfermedad muy común y que asociamos directamente ¿con qué? Con un cuadro de diarrea. Diarrea acuosa aguda, generalmente, así que con eso empezamos prácticamente. El género vibrio como tal, el género, o sea, la familia, tiene más de 100 especies, un montón. Pero solamente nos importan los de relevancia clínica, aquellos que nos ocasionan una patogenia, una enfermedad prácticamente. Y claro, el vibrio es uno de ellos, el más conocido para ser precisos. Pero también hay otras especies importantes, como puede ser el Parahemolíticus o el Vulnificus, ¿no? Son dos extra, pero nos vamos a enfocar mucho más en esta exposición del cólera. Ahora, sobre la relevancia clínica, podemos decir, o podemos clasificar a los vibrios, aquellos que son halofílicos y los no halofílicos. Halo es un prefijo que hace referencia a sal, medio salino. ¿Por qué? Porque en medios salinos los géneros vibrio proliferan mucho mejor. ¿Ok? Proliferan mucho mejor. Los halofílicos son más restrictos, o sea, que necesitan una mayor cantidad de sal para poder proliferar, para poder crecer. ¿Y dónde nosotros encontramos mayor cantidad de sal? En el mar. Prácticamente, ¿no? En las salinas, si lo quieres poner así. Entonces, podemos decir que en esas zonas prolifera mejor este tipo de vibrios. ¿Cuáles? El Parahemolíticus y el Vulnificus. ¿Qué pasa con el cólera, que es muy conocido? El vibrio cholerae. Este es no halofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que como tal, sí necesita algo de sal, pero no es restricto. O sea que lo podemos encontrar en agua dulce. Y es que sí, cuando hablamos del medio de transmisión del cólera, nosotros sabemos que es por vía oral, prácticamente por consumir agua contaminada o alimentos contaminados. Inclusive se puede decir que la vía es oral fecal. ¿Por qué no? Estás consumiendo agua contaminada con heces que ya tenía en este caso vibrio cólera. No, también está el vibrio mimicus también, ¿no? Otro ejemplo de ellos. Ahora, propiedades antigénicas, en general, de toda la familia del vibrio. El cólera, como tal, existen más de 140 serotipos. Así, más de 140. ¿Cuál nos importa? Solo nos importan dos. Y eso, ¿qué es para el examen? Solamente son dos. El 1 y el 139. Son las únicas dos cepas o serotipos, como lo quieras llamar, que van a causar cólera. El resto son no coléricos. O si es que desencadenan un cuadro de cólera o diarrea, es muy leve, es muy leve. ¿Cuál me importa? El 1 y el 139, nada más. En el Parahemolíticus hay algo de 13 serotipos y en el Vulnificus 7. Recalco, el 1 y el 139, por tercera vez, son los únicos que ocasionan el cólera epidémico, pues no el que todos conocemos, que es un cuadro de diarrea. Ahora, ¿por qué decimos serotipo O? Hay que recordar, así de manera muy genérica, aunque ahorita más adelante lo voy a explicar, el vibrio es una bacteria gram negativa. ¿Ok? Es gram negativa. ¿Y qué tiene un gram negativo? Un gram negativo tiene los famosos LPS. ¿Qué es un LPS? Un lipopolisacárido. ¿Y quién tiene un lipopolisacárido en su estructura bioquímica? Tiene el famoso antígeno O. De ahí que viene serotipo O. ¿Ok? Para recordar nada más. También presenta otro antígeno muy conocido que es el flagelar o tipo H. Este es termolábil y como tal no desencadena, ¿no? El cuadro no es inmunológico, sino que todo parte del antígeno para el reconocimiento de este vibrio, pues, ¿no? Y bueno, acá tienes una imagen, ¿no? De cómo es el famoso LPS, pues, ¿no? Ahora, justamente es la cadena O la que es variable. Y de ahí que obviamente vienen todos los serotipos. Ahora, del cólera, su clasificación antigénica. Y es que ya te dije, hay más de 140. ¿Cuál me importa? Recalco, 1, 139, nada más, los únicos. Del antígeno. Este es el que confiere la especificidad serológica prácticamente. Son los dos biotipos más importantes. El resto, o los no 01 o no 139, son los no aglutinados por ese antisuero, o prácticamente, como ya te dije, los no coléricos. Los no coléricos, los que no desencadenan el cuadro de cólera como tal. Ahora, de estos dos biotipos, de estos dos
De estas dos divisiones hay 3 serotipos, el clásico y el toro. Y a su vez los puedes seguir dividiendo en los serotipos Inaba, Ogawa y Hikoshima, que ya tienen mucho que ver con la enterotoxina del cólera, que más adelante vamos a explicar. Y claro, el antígeno H, que es el flagelo, proteína flagelar, relacionado con su movilidad y es común en todos lo poseen. Ahora sí, prácticamente vamos a hablar del cólera. Recalcando, en estas imágenes podemos ver justamente, ¿no? ¿Qué división? Gram, ¿cierto? ¿Y qué gram sería? Gram negativo, son rosáceos, la nicofucina, ¿no? La safranina está timiendo. Bacterias gram negativas, ¿ok? Ahora, son bacilos, como tal son bacilos, son forma de bastoncito, pero son bacilos curvados y le da esa forma de coma, ¿no? De ahí que decimos vibrio, ¿ok? Poseen su flagelo, que es muy característico de él, que le brinda su motilidad, ¿no? Y ya pues medidas, ¿no? Que van de 1.5 a 0.2, ¿no? Micrómetros, pues no, ya un dato más numérico, no nos importa. Ahora, es un anaerobio facultativo. Recuerda que como hablamos de que la infección va a ser gastrointestinal, es un medio prácticamente anaeróbico, o sea que la presencia de oxígeno está limitada, por lo tanto es que es facultativo, ¿no? Obviamente puede crecer un medio con poca concentración de oxígeno, ¿no? Ahora, como dijimos inicialmente, es un no halofílico, pero eso no quiere decir de que no requiera sal. En un medio salino, con un pH ligeramente alcalino, puede proliferar tranquilamente. Y eso vamos a hablarlo mucho más cuando hablamos de su medio de cultivo, ¿no? Ahí dice un pH óptimo de 8.2, pero a pHs bajos o ácidos es muy susceptible, o sea, muere prácticamente, no puede desarrollar. ¿Ok? Ahora, crecimiento y cultivo. Ya lo hemos visto en práctica. El que tenemos acá, el famoso TSBS. ¿Qué significa TSBS? Tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. ¿Cuál me importa más? La sacarosa, porque prácticamente este va a ser el determinante, ¿no? La fermentación de la sacarosa. ¿Cuál es el indicador de este TSBS? Es el azul de bromotimol, prácticamente, ¿no? Ahora, si vemos esta imagen como tal, vemos un montón de colores amarillas, similares cuando hablamos del Aureus hace un rato. Y es que sí, cuando el cólera fermenta en este medio, va a tener el color amarillo. Está fermentando la sacarosa, ¿ok? Fermenta la sacarosa. Ahí justamente, pues dice, ¿no? Se son más visibles las colonias amarillas. ¿Y qué pasa con la porción verde, no? Estamos hablando que el fondo verde oscuro del agar va a ser susceptible a otro, en este caso, a otra especie, que va a ser Parahemolyticus, ¿ok? Ahora, no solamente tomamos en cuenta a este cultivo de TSBS, sino también, como el doctor mencionó, hay más pruebas bioquímicas, ¿no? Con ciertas reacciones como catalasa, oxidasa, lactosa, mannitol y etc. para poder ser más específicos y dar a tallar si es que estamos hablando del vibrio cólera, ¿no? Ahora, algo bien característico es que pertenece prácticamente a la familia en general, englobado, va a formar parte de una enterobacteria, y las enterobacterias se caracterizan por fermentar la lactosa, ¿no? Podemos clasificarlos en la fermentación de lactosa. Y de ahí que es importante decir que el vibrio es lactosa negativo, ¿no? Lactosa negativo, ¿junto con quién? Como el Shigella, como el Salmonella, ¿no? Que son también lactosas negativos, ¿no? Acá también van a ser bioquímicas, ¿no? Que dicen, principalmente no fermenta la lactosa, pues, ¿no? No fermenta la lactosa, pero sí la sacarosa. Ahora, la patogenia como tal, lo que nos interesa como futuro medio que vamos a hacer, la enterotoxina del cólera. Esta es la que prácticamente desencadena el cuadro, ¿no? De la enfermedad. Esta enterotoxina y el PIL asociado, ¿no? Los PILs asociados, ¿no? A la bacteria como tal, están reguladas por un gen propio del virus cholerae, el gen TOXR, que se encarga del control de la expresión de esta toxina, ¿no? Ahora, esta enterotoxina es una proteína que tiene dos subunidades, la A y la B. Más adelante te voy a explicar cuál es la función de cada una a la hora de infectar a las células epiteliales, ¿no? Del intestino, de la mucosa intestinal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la transmisión? Hemos dicho agua contaminada, pero también puede ser alimento, comida, pues, ¿no? Hay ciertas dosis prácticamente, ¿no? En las cuales tú puedes ingerir cierta cantidad de vibrios, por así decirlo, y que desencadenen el cuadro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra primera barrera a la hora de comer algo? No es nuestro ácido clorhídrico. Hay muchas bacterias que no sobreviven a ese medio ácido y van a morir prácticamente.
Pero si es que pasa esa barrera, ¿no? En la patogénesis, los virus cholerae, esta colonia, atraviesa esta barrera gástrica, va a llegar ¿a dónde? Al intestino. Y en este medio que es alcalino, porque si tú sabes, el duodeno es más alcalino de lo que es el estómago, aquí empieza la proliferación. Por medio de sus pilis se va a adherir al epitelio. Y aquí es donde empieza en este caso la patogenia, ¿no? La síntesis de la enterotoxina propia y el cuadro de la enfermedad. Ahí. Perdón. En este gráfico que ven acá, resumo de forma fisiológicamente cómo ocurre, ¿no? En este caso la infección del cólera. Naturalmente, nosotros sabemos que el epitelio intestinal se encarga de absorber nutrientes, es lo que todo el mundo sabe. Pero tú sabes que también se encarga de secretar también, que segrega cloro, segrega un moquito que lo protege, un moquito que está prácticamente hecho de cloro, sodio y agua. Agua con sal prácticamente, ¿no? Lo libera constantemente. Y eso está regulado por canales de cloro. Canales de cloro dependientes de AMPC. Por bioquímica, ¿qué es AMPC? Adenosín fosfato cíclico, nunca te olvides. Es un marcador, es un segundo mensajero químico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente, estos canales son canales de cloro. Van a secretar el cloro hacia el lumen. Este cloro arrastra el sodio y arrastra agua. Y aquí está la secreción normal de agua que tira en este caso cada célula epitelial o cada célula del intestino. Cuando la toxina del virus cholerae, que ya recordamos que eran 2 unidades, A y B, ingresa, ¿cómo ingresa? Primero, la B va a ser mi llave de entrada al famoso gangliósido M1. Se choca, lo abre y la subunidad A es la que va a desencadenar el cuadro de la enfermedad, porque va a ingresar a la célula y va a actuar sobre una proteína G, que en fisiología cuando veamos el próximo ciclo va a ser mucho mejor y más entendido. Llega acá, altera la acción de la GTPasa y hay una hiperproducción de AMPC. Y yo te digo que la AMPC regula esta secreción de cloro. Si yo mantengo abierto este canal, porque estoy produciendo mucho AMPC, entonces voy a estar perdiendo cloro. Y si pierdo cloro, pierdo sodio. Y si pierdo sodio, ¿qué pierdo? Agua. Y si pierdes agua, diarrea acuosa. Entonces, a mayor AMPC, hay mayor secreción de cloro y por lo tanto, diarrea secretora. Y esto es lo que ocasiona el cólera. Por eso es que te deshidratas. Por eso es que el riesgo de la muerte del cólera viene por deshidratación prácticamente. Ahora, el cuadro clínico. El 60% de las infecciones como tal son asintomáticas. O sea, asintomáticas, ¿en qué me refiero a asintomáticas? Con respecto a la fiebre, ¿no? Con el dolor, las náuseas. Porque lo primero cuando pensamos en cólera es prácticamente diarrea, ¿no? Y el principal signo, por así decirlo, es el agua de arroz, ¿no? Ese es con moco y virus prácticamente, ¿no? Agua así, una diarrea así muy acuosa, recontra acuosa. Y como ven en esta imagen, algo así como tipo leche, así salen tus heces prácticamente, pues, ¿no? Es una diarrea constante, es una diarrea de tipo secretor, ¿ok? Ahora, con esta diarrea, ¿qué estamos perdiendo? Hemos perdido cloro. ¿Y qué arrastraba el cloro? Sodio. Estamos perdiendo sodio. ¿Qué más perdemos aparte de sodio? Perdemos bicarbonato. Estamos deshidratando, ¿no es cierto? Menos cantidad de agua. Entonces, una menor concentración de agua, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Hay una hemoconcentración, ¿no? Habemos una mayor concentración de glóbulos rojos en plasma, estamos perdiendo líquidos. Anuria, no vas a orinar prácticamente. Si estás perdiendo agua por las heces, ¿cómo vas a seguir orinando, no? Prácticamente. Shock hipovolémico, pérdida de agua, una deshidratación isotónica. Inclusive también cuadro de hipocalemia, ¿no? Perdemos también potasio. ¿Eso qué desencadena? Calambres, espasmos. Y si perdemos bicarbonato por diarrea, ¿qué ocasiona? Acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Sería metabólica, ¿cierto? No sería respiratoria. Ahora, la tasa de mortalidad como tal va del 25 al 50% por deshidratación, porque prácticamente, por así decirlo, es pasable, ¿no? Tomas en este caso un antibiótico y pasa la infección. No es tan mortal como antes, ¿no?
Porque si vemos un poco de historia, hemos hablado de las famosas epidemias del cólera que hubo, ¿no? A inicios del siglo XX, ¿cierto? Inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. ¿Ok? Y bueno, continuando con los demás, que va a ser muy breve prácticamente, el parahemolíticus, ¿no? Que en el cultivo, como te dije, cuando veas amarillito en el TCB, va a ser cólera. Y cuando veas verdecito, ¿qué vas a decir? Parahemolíticus. Nada más. ¿Por qué? Porque él no fermenta sacarosa. Él no fermenta sacarosa. Recalco, no fermenta sacarosa. ¿En qué medio? En el famoso TCBS. Tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. ¿Qué me importa? La sacarosa. Para recordar prácticamente, ¿no? Ahora, ¿cómo yo me puedo contagiar de este parahemolíticus? Como hemos dicho, es halofílico. Lugares donde hay más sal. Agua de mar. ¿Tú acaso tomas agua de mar? No tomas agua de mar. ¿Qué consumes ahí? Los pescados, los mariscos, los crustáceos. Por eso es que decimos de que tras la ingestión con mariscos contaminados es que tú podrías adquirir esta enfermedad. ¿Ok? Ahora, como tal, el problema, su enterotoxina prácticamente, bueno, su toxina mejor dicho, es un hemolicina, ¿no? Y esta es responsable de la diarrea. Ahora, la diarrea que ocasiona el parahemolíticus es diferente a la diarrea del fibrio cholerale. ¿Por qué? Porque es una diarrea sanguinolenta. ¿Cómo decimos una diarrea sanguinolenta? Disentería, ¿no? Tiene cólicos abdominales, hay presencia de fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? El famoso virus parahemolíticus. Eso nada más hay que saber, porque no es muy común prácticamente esa infección. Y del el bulíficus también es exponerse a agua de mar, pero prácticamente no ingresa por vía oral, sino que está más relacionado con vías cutáneas, heridas abiertas o cuadros de celulitis, ¿no? Inclusive, la manifestación no es gastrointestinal, sino que es un cuadro más de bacteremia, ¿no? Y que puede terminar en sepsis, septicemia prácticamente, ¿no? Por eso decimos que sus síntomas se relacionan con la fiebre, ¿no? La bacteremia, celulitis, ¿no? Es diferente. Y ahora, ¿qué es lo que diferencia a los demás vibrios? Es que sí puede fermentar lactosa. Generalmente el cólera no fermenta lactosa, pero sí fermenta lactosa. Ahí está la gran diferencia, por así decirlo, ¿no? Y su patogenia está relacionado con su cápsula y con algunas citolisinas que presenta y metaloproteasas, ¿no? Por las cuales en caso empieza a desencadenar cuadros de necrosis y dañar el tejido. Ahora, diagnóstico. Ya lo dijimos al inicio de la presentación, lo hemos visto en el laboratorio, el famoso cultivo de TSBS. Nunca vamos a olvidarnos, es azulito, ¿por qué? Por el azul de bromotímulo. O sea, nunca vamos a olvidarnos. Es preciso, clave, para poder en este caso, ser más confiable, mejor dicho, para poder en este caso aislar y cultivar a los vibrios. Y más que todo al cólera, porque es el más común, mucho más que el parahemolíticus y que el bulíficus. ¿Ok? Hay pruebas bioquímicas, ya hemos dicho, la fermentación de la glucosa, lactosa, hablamos de la prueba de catalasa, de oxidasa, que también nos permite ser más específicos, ¿no? Y determinar qué tipo de vibrio es. También hay pruebas serológicas, como dijo el doctor, usamos antisueros para ver qué serotipo es. Y es que recuerda, grupo 1 y 139, son los dos que ocasionan el cólera como tal, el cólera epidémico. Los demás no. Y también tenemos pruebas de PCR o ubicación de ADN, ¿no? Que nos permite identificar el gen CTXA, que es el gen que desencadena, ¿no? Que sintetiza, ¿no? La toxina del cólera. Que recuerdas, tiene dos unidades, A y B. ¿Ok? A y B. Y finalmente, en su epidemiología, para recalcarlo una vez más, que nunca te olvides para toda tu vida, vía fecal oral. Ingestión de agua contaminada. Es un ciclo prácticamente, ¿no? Tú eres un paciente que has consumido agua contaminada, te contagias de cólera, te contagias del virus. Diarrea. Esa diarrea va hacia dónde? Al sistema de alcantarillado, y justamente esa agua la consume otra persona y se vuelve a contagiar y el ciclo se repite una y otra vez. Ahora, en distribución mundial como tal, el cólera es bien característico de zonas tropicales. Y obviamente, pues, mejor dicho, en todos aquellos países, ¿no? Tercermundistas o en vías de desarrollo, países en los cuales el sistema sanitario es deplorable, que mejor que nuestro país, mejor dicho. ¿Ok?
Y con respecto al paremolítico, ya hemos dicho, consumir mariscos. Y el mulnificus entra por ¿dónde? Por heridas. ¿Cuando dónde más? Cuando te vas a la playa, no a bañar, ¿no? Por ejemplo, aquellos ríos o ríos, ¿no? Tu bajada, como quien dice, ¿no? Entonces, prácticamente eso es. No te olvides, 1 y 139. Recalco por última vez. Y muchas gracias. No sé nada más del tema. Cualquier pregunta, no está corto. Gracias. Bien, hablar de este grupo, el Vibrio cólera, es hablar en el año 90, ¿cuántos años tenía usted? No está en proyecto todavía. ¿No? ¿No está nacido? Ah, no. Bueno, en el año 90, 91 me parece, 90, ingresa el Vibrio cólera a América. La primera epidemia de Vibrio cólera en América ingresa por Perú, por el norte de Perú. Y rápidamente y zonas cercanas de acá de Chimbote para arriba, y de ahí se extiende a todo el norte y todo el sur de la costa, ¿no? Y el cólera, la enfermedad de cólera es una enfermedad muy antigua. Han habido muchas epidemias, pandemias mundiales de cólera, ¿no? Y ha muerto muchísima gente por el cólera en diferentes lugares de Asia, Oceanía, ¿no? En Europa, ¿no? Porque pues antes no había tratamiento de reposición de líquido, ¿no? Prácticamente hay que recuperar el electrolito. No había suero para reponerlo. Entonces, y el tratamiento del cólera básicamente es hidratación, porque la cantidad de líquido que se pierde en las diarreas es muy grande, son litros, ¿no? Y al perder tanto líquido a través de las diarreas, los pacientes se mueren de mucho hipovolemia, no se mueren de la infección, se mueren de mucho hipovolemia. Entonces, antes no había suero, ¿no? Y lógicamente entonces esto era hidratación oral, pero llega un momento cuando la infección es muy grande, tampoco uno comienza a vomitar todo lo que toma, ¿no? Entonces era insuficiente la hidratación oral, ¿no? Entonces la gente se moría mucho, había una gran mortalidad por el cólera en las diferentes epidemias que han habido, ¿no? Pero bueno, a Perú entra el cólera, América entra el cólera a través de Perú, y después de Perú ya va a Ecuador, Colombia, hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la epidemia fue muy dura en esos tiempos que llegaron a nuestro país, ¿no? Felizmente, ¿y cómo fue, no? Que empezaron a llegar casos a las postas, a los hospitales del norte, y los médicos un poco, bueno, eso nunca se había visto, ¿no? Que lleguen pacientes con diarrea, siempre llegan, pero pacientes con diarrea que tienen tanta pérdida de líquido, de heces, ¿no? Y que le ponías un suero, le ponías 2, 3 y a chorros, y 4, 5, y te tenías que poner mucho suero, ¿no? Normalmente cuando llegaba cualquier persona con diarrea, por un suero, 2 sueros, ¿no? Y suficiente, ¿no? En un momento se necesitaban 3, 4, 5 botellas y todavía chorro, ¿no? Porque llegaban chocados a la emergencia. Entonces, pero rápidamente los médicos reaccionaron, ¿no? Era algo diferente, se mandó, ya comenzaron a sospechar por clínica, ¿no? Por eso a veces uno estudia enfermedades que no hay acá, ¿no? Pero las estudia para tener, y cuando uno ve algo parecido, inmediatamente no es que se lo retiene en la cabeza, a veces lo busca, ¿no? Y lo encuentra rápido, ¿no? Pero rápidamente se sospechó, se mandó a hacer cultivos al Instituto Nacional de Salud de todos estos pacientes que tenían esos cuadros raros, ¿no? Entonces, claro que no era normal que se presentaran en esta zona, ¿no? Y en poco tiempo, en 4 o 5 días, ya se tenía el diagnóstico, ¿no? Se sabía que lo que se estaba encontrando era un Vibrio cólera, ¿no? Y era una epidemia de cólera. Ahora, lamentablemente, la condición
condiciones de salubridad de toda pues, la costa, ¿no? No son de las mejores, ¿no? Hay muchos sitios todavía sin agua, muchos sitios sin desagüe, ¿no? Las costumbres higiénicas tampoco eran lo más óptimo, ¿no? No había costumbre de lavarse las manos tanto, no había costumbre de guardar los bidones tapados, ¿no? Entonces encontró un caldo de un medio apropiado para reproducir y crecer y que esto se convierta rápido en una epidemia, ¿no? Y así fue, rápidamente se convirtió en una epidemia, ¿no? Y toda la costa, del norte al sur, se comenzaron a presentar casos, ¿no? Llegó pues a través de personas infectadas en un barco, ¿no? Que estas bajaron al Perú y luego a través de ellos fue que se contagiaron los peruanos, y de ahí ya se comenzó a extender. Bueno, esa es una historia importante conocerla, ¿no? Porque antes no había, ¿no? Felizmente en 5, 6, 7 años, ¿no? Nos sirvió para comenzar a aprender a protegernos, a aprender a tapar los envases de agua, a aprender a echarle un poquito de una gotita de lejía al agua como para el hipoclorito, ¿no? A desinfectar, ¿no? Los tanques, los reservorios. Nos aprendió a la importancia del lavado de manos, ¿no? Para todo lo que es enfermedades infecto-contagiosas de tipo diarreico, ¿no? Y sirvió esto pues para que se cambiaran costumbres y la epidemia fue desapareciendo, ¿no? El siguiente año también hubo, y al séptimo, octavo año ya casi no hubo casos y luego ya desapareció, ¿no? Felizmente, y después de ese tiempo ya no ha habido cólera acá en nuestro país, ¿no? Entonces, como dice su compañero, de todo el grupo, el vibrio cólera es la estrella, ¿no? Y todos los otros vibrios no causan enfermedades diarreicas, ¿no? Perdón, no causan enfermedades diarreicas del tipo epidémico, pueden causar diarrea, pero son autolimitantes. Todos los otros vibrios viven también en el mar, ¿no? Entonces pueden contaminar, como dicen, peces, mariscos, ¿no? Pero también hay personas que al bañarse les sale el agua al oído y pueden causar cuadros de otitis o contaminación de heridas que ya estén hechas. No son más raros estos vibrios, obviamente en otros lugares hay más como dice, solo hay un tipo que produce diarrea, pero de tipo hemorrágica, ¿no? Pero también son cuadros limitantes, no son cuadros epidémicos. Ahora, dentro del grupo del vibrio O1, que es el que causa la epidemia, la diarrea, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Que es clásico y el toro, ¿no? Y después hay 3 serotipos, ¿no? Inaba, Ogawa y Cojino. Acá en Perú la mayoría fue Ogawa, en la pandemia que hubo, en la epidemia que hubo, la mayoría fue Ogawa, ¿no? El diagnóstico también, como dice, es... no, sí, paso el orden, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces son bacilos, pero son bacilos en coma, son pequeñitos, ¿no? No hay un bacilo grande, es un bacilo en forma de coma, ¿no? Gran negativos, pequeños, ¿no? Son anaerobios facultativos, ¿no? Sigue avanzando. Y crece en su medio especial, ¿no? Hay un medio específico para el vibrio cólera, que es el TSBS, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a aislarlos. Y una vez que crecen, que son colonias amarillas, ¿no? Redondas, amarillas, más o menos de 2 a 3 a 5 milímetros, más o menos, ¿no? Son colonias amarillas. De esas colonias amarillas le podemos hacer algunas otras pruebas, ¿no? Como
prebiogénicas, como la catalasa, la oxidasa positiva, es oxidasa positivo, ¿no? Hay una prueba de la cuerda, cuerda positiva, ¿no? Y luego cuando se tiene todo esto, pues ya se le enfrenta a la colonia antisuero, para saber si es primero, si es O1, y luego para saber si es Ogawa, Inaba o Yojima, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hacía de esa manera y no era difícil, ¿no? Hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hace daño el vibrio cólera? Por una enterotoxina. Produce una enterotoxina. Esta enterotoxina hace que actúa a través del AMP cíclico, ¿no? Actúa sobre el AMP cíclico y el AMP cíclico, ¿qué hace? Simplemente se elimina más sodio y cloro, ¿no? Y es por eso que las diarreas, al botar sodio y cloro, eliminan todo el líquido, ¿no? del organismo y hacen que las diarreas se le llame como agua de cuando uno lava el arroz, ¿no? Que es una agua media blanquita, ¿sí? Ya, ese es el tipo de diarrea, de la característica de la diarrea del cólera, ¿no? Es líquida, no hay moco, sangre, no, es líquida, eso es lo característico. La tasa de mortalidad sin tratamiento es alta, ¿no? Porque se requiere realmente hidratación, ¿no? En cuanto bueno, son los otros mismos. Entonces, esto ya hemos hablado bueno, también se puede hacer con PCR laboratorio, ¿no? Efectivamente, pero el diagnóstico microbiológico es sencillo, no es muy difícil, ¿no? Y antes se tomaban muestras a todos los diarrea en esa época, todos le tomábamos muestras, ¿no? Y con medios de transporte, y luego se aguantaban en el transporte, aguantar días y luego se sembraban y crecían muy bien, ¿no? Y la otra característica es que crecen en medio alcalino. Son pocas las bacterias que crecen en medio alcalino, ¿no? Entonces eso también es una característica importante. Bueno, medio parenolítico. Y ya pues está distribuido actualmente, se ha distribuido más, ¿no? A nivel mundial. Generalmente ha sido en la zona de Asia donde ha habido más pandemia del cólera. Bien, hasta ahí entonces llegamos. Bueno, otro más realmente no es bueno que falten a su posición, ¿no? Porque son pocas veces que van a tener la oportunidad de exponer y el que no viene en cero, ¿no? Y le va a bajar la nota en los 3 niveles de va a ser muy difícil que no venga a prueba, porque esa nota la va a arrastrar hasta su nueva presentación, si tuviera una nueva presentación, porque es una nota no solamente de exposición, de concepto, de muchas cosas, ¿no? Y otra cosa es la responsabilidad que nos deja a ustedes en desventaja. El grupo de enterobacterias, es un grupo bien grande, es una familia bien grande, ¿no? Donde hay un montón de especies, ¿no? De géneros y de especies, ¿no? El primer género importante que ustedes no pueden olvidarse del género Echerichia, ¿no? El género Echerichia, y con la especie Echerichia coli. ¿Por qué tenemos que Ahora, el género enterobacterias son bacterias gram negativas. Todos son bacterias gram negativas. Y la mayoría, todas, es enterobacterias porque viven en el tubo digestivo, ¿no? Son propias del tubo digestivo. La Echerichia coli se caracteriza, bueno, porque es el principal agente causante de infecciones urinarias.
el 90% de infecciones urinarias son producidas por Escherichia coli. Si ustedes, todos tienen infección urinaria, le hacemos un cultivo a todos, los 90 de ustedes les sale Escherichia coli, ¿no? Que es el principal, ¿no? O sea, es una de las cosas que meten en la cabeza ya, ¿no? Es el principal agente etiológico de una infección urinaria, Escherichia coli. El segundo generalmente es la Klebsiella. La Klebsiella es otro género dentro de la familia del Enterobacterium. La Klebsiella pneumoniae, así se llama. Es el otra segunda causante de infecciones urinarias. La infección urinaria puede ser causada por múltiples bacterias, ¿no? Cuando es origen bacteriano, ¿no? Está la Escherichia coli, como gran negativo, está la Klebsiella como gran negativo. Pero habíamos hablado también que hay gran positivo, ¿no? El Staphylococcus, Epidermidis, el Staphylococcus también podría, hasta el aureus pueden también ser, pero es una mínima cantidad, ¿no? Estamos hablando del 90% de coli y el resto es nosotros, ¿no? Klebsiella, Proteus, Citrobacter, ¿no? Streptococcus, ¿no? Hasta los hongos, ¿no? Una levadura puede ser causante de infección urinaria. Entonces, el grupo de enterobacterias, la Escherichia coli. Ahora, pero también hay Escherichia coli que no producen diarrea, que no producen infecciones urinarias, pero que sí producen cuadros diarreicos. ¿Ya? Hay Escherichia coli que producen cuadros diarreicos y cuadros diarreicos importantes. Hay diferentes tipos de Escherichia coli. Entera hemorrágica que produce cuadros de diarrea hemorrágica, enterotoxigénica que produce cuadros de diarrea parecidos a las infecciones virales, ¿no? Todas las infecciones virales que producen diarrea de tipo líquido, ¿no? Acuoso, ¿no? Y E. coli enterotoxigénica produce un tipo de diarrea así, ¿no? Enteropatógena, ¿no? Que produce diarreas de viajero, que llaman, ¿no? Entonces, la Escherichia coli también no puede producir cuadros diarreicos, ¿no? Pero son otras cepas que como que están especializadas en producir diarrea, ¿no? En cambio, hay otra que es la Escherichia coli que nos produce cuadros de tipo de infección urinaria. Hay otro grupo importante, otro género importante dentro de la familia de enterobacterias que es el género Shigella. ¿Sí? El género Shigella tiene 4 especies importantes, ¿no? Pero la principal es Shigella dysenteriae, ¿no? La Shigella dysenteriae nos produce cuadros de diarrea de tipo disentérico, ¿no? Que son diarrea con moco y sangre. ¿Ya? Diarrea con moco y sangre. Entonces, cuando usted ve a un paciente con moco y sangre, ¿en qué tiene que pensar? Shigella. ¿En qué tiene que pensar? E. coli hemorrágica. ¿No? ¿En qué tiene que pensar? Bueno, todavía no han llevado, pero por ejemplo, en parasitología, cuando vemos amebia histolítico, ¿no? Amebia histolítica produce diarrea como gusano, disentérica, y Rhabdolanthidium coli, que también produce diarrea con moco y sangre. Pero en bacterias, Shigella y E. coli enterohemorrágica nos produce diarrea con moco y sangre. También está el género Salmonella, ¿no? Y el género Salmonella es recontra importante y conocido, porque por un lado nos produce también cuadros diarreicos, ¿no? Nos produce cuadros diarreicos, ¿okay? Y ahí está la especie que es la Salmonella typhi, ¿no? La Salmonella typhi. La Salmonella typhi, ¿qué produce? La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad generalizada, que se caracteriza por presentar fiebre, y cefalea, y malestar general, y uno se queda postrado en cama, y los otros síntomas son menores, como diarrea, a veces estreñimiento, pero la fiebre es lo que marca, ¿no? Es una enfermedad generalizada y que va a requerir
inicialmente se puede hacer buscar cultivos hemocultivos, ¿no? O microcultivos, ¿no? Porque normalmente, ¿no?, en los momentos febriles va a estar en vía sanguínea, y en los momentos posteriores va a estar en vía digestiva, ¿no? Entonces ahí podemos aislarla en muchas de heces, ¿no? Entonces la salmonela es otra especie importante dentro del género salmonella. Y así como está el género Echerichia, Shigella, Salmonella, está el género Klebsiella, ¿no?, el género Proteus, el género Citrobacter, ¿no? Y bueno, hay otro, es una familia muy grande, la familia de las Enterobacteriaceae, ¿no?, que van a producir, pues, diferentes tipos de enfermedades. Ustedes van a tener que completar en su lectura de su libro, ¿no?, que lo vamos a poder leer. Bien, entonces nos quedamos ahí. El día de mañana, a las 8, nos esperamos para la evaluación.